Bien. En primer lugar, no sé si les comenté, bueno, yo me recibí en la FACU cuando todavía no era Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sino el Instituto de Ciencias Básicas, pero bueno, era el mismo edificio. Me recibí de licenciada en Ciencias Básicas con orientación en Física. Actualmente estoy haciendo mi doctorado, terminando mi doctorado en Física de Partículas y Teoría de Campos, en el Instituto Balseiro. Uy, me dice que mi conexión es inestable. Chan, vamos a chequear eso. Parece todo bien. Y bueno, cualquier pregunta después que me quieran hacer en el chat, queda liberado para que pregunten lo que quieran para conocernos. Bueno, yo soy coordinadora de la materia física, del módulo de física dentro del ingreso, y además voy a ser docente de esta comisión. Así que los voy a estar acompañando en las 10 clases que vamos a tener de las 5 unidades que vamos a ver, y posteriormente también voy a estar dándoles consultas para los exámenes. Las consultas van a ser, van a poder usar las consultas de todos los profesores. Cuando empiecen las consultas, pueden ir a la consulta que ustedes quieran. ¿Está bien? Así que, bueno, para las primeras 10 clases sí vamos a dividirnos por comisiones para poder ver cómo van, identificar dificultades y ayudarlos. Por otro lado, van a tener también tutores alumnos, que son alumnos avanzados de la carrera, ya sea del profesorado o de la licenciatura en física, que los van a estar acompañando, y cuando ustedes tengan dudas, que ya se haya pasado el tema en clase, que ya no las puedan hacer esas preguntas, ya se haya pasado otro tema, pueden recurrir a ellos. Yo después les voy a colgar tanto en el aula virtual como en el Moodle los mails de los dos tutores. Y les voy a presentar ahora a uno de ellos. A ver si, Franco, si saludaste, verán todos los chicos. Voy a salir de acá, sí, a ver si te pueden ver a vos. Les voy a presentar a uno de los tutores que hoy nos va a estar acompañando y me va a estar ayudando con el chat. Por si hay gente que no puede responder mediante audio, él va a estar chequeando el chat. Así que bueno, Franco, ¿querés presentarte? Bueno, hola chicos, yo soy Franco, soy un estudiante avanzado del profesorado de física y bueno, los voy a estar acompañando a ustedes en todas sus dudas, sus inquietudes respecto del cursado. Así que no tengan ningún problema en consultarme, tengo mucha paciencia, por más que no parezca, así que quédense tranquilos, hagan sus preguntas. Bien, pueden aprovechar que Franco además es estudiante como ustedes y tiene bien fresco todas las dificultades que uno tiene como estudiante para pedirle asesoramiento y consejo respecto de técnicas de estudio, de estrategias para preparar una materia. Entonces aprovechen no solo a preguntarle dudas del problema tal, sino a preguntarle también ese tipo de cuestiones. Bueno, ahora sí, entonces vamos a arrancar con unas preguntas que les tengo preparadas. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Sí. Bueno, Sí, perfecto. si nos ponemos a mirar, esta es la foto de la sede central, pero muchos son de otras sedes. Si ven en la página de Moodle, circulan las fotitos de todas las sedes. Esta es en la que yo trabajo. Y bueno, quería que pensemos un poco el nombre de la facultad, ¿no? Dice Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces yo les voy a hacer una pregunta acá para que ustedes piensen y respondan. ¿Qué tipo de ciencia es la física? ¿Exacta o natural? ¿Y por qué? Acuérdense que no podemos responder a ninguna pregunta sin justificar. Así que
Si me dicen exacta, me tienen que decir por qué exacta, y si me dicen natural, por qué natural. Si quieren pueden ir compartiendo su respuesta en el chat o decirla verbalmente, pero teniendo paciencia de ir respondiendo cada uno. No me ofrece ver el chat mientras comparto pantalla. No, no lo veo acá. Bien. ¿Qué han puesto? ¿Alguien que me quiera contar? Franco, si ¿Crees ves que te respuestas en el lea, chat, me la lees. crees que te lea Laura una? Dale. Tomás dice, es una ciencia natural porque estudia los efectos que se dan en la naturaleza. Bien. ¿Alguna más? Yanela dice, natural porque nunca es 100% precisa a los números dados. También. Bien. Vamos sumando cosas que están bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y Jennifer agrega lo que dice Tomás, creo, que dice que también estudia lo que sucede en la vida cotidiana. También podemos estudiar fenómenos de la vida cotidiana. Bien. Entonces, hasta ahora veo que todos tienen claro que la ciencia, la física es una ciencia natural. ¿Por qué es una ciencia natural? Porque estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y como toda ciencia natural, va a tratar de entender estos fenómenos de alguna manera y va a hacer modelos de esos fenómenos. En esos modelos va a utilizar la matemática. Pero que utilice la matemática, que sí es una ciencia exacta, no significa que la física sea una ciencia exacta. Así que la física va a seguir siendo una ciencia natural, que estudia los fenómenos de la naturaleza, aunque muchos físicos se dediquen a hacer una parte teórica, que sea exclusivamente matemática, otros hagan experimentos, otros hagan otro tipo de cosas. Bueno, Hay justamente, otra respuesta, Laura, sí, te la leo. dale. Bueno, Cristian dice, considero que es una ciencia experimental y natural, porque siempre mantiene un rango de error en la mayoría de las cosas. Bueno, bien, vamos a eso ahora. Si bien existen diferentes formas de hacer física, teórica, experimental, uso de simulaciones, que está muy desarrollado en nuestra facultad, se dice que la física es una ciencia experimental. ¿Por qué? Y ahí está bien, a mí me decían que además de natural es experimental. ¿Por qué es una ciencia experimental si yo, por ejemplo, me dedico a hacer física teórica? No hago experimentos. ¿Por qué igual la ciencia, la física, es experimental? Piénsenlo. Si alguien quiere responder, puede responder en voz alta si quiere. Se activan el micrófono. No tengan vergüenza. Porque, Sí, porque para poder demostrar una hipótesis hay que hacer los experimentos que permitan concluir que es verdadero. bien, sí. O sea que yo primero puedo observar la naturaleza, hacer experimentos para observarla la naturaleza, pero después también voy a tener que volver a hacer experimentos para constatar el modelo o la teoría que yo armé, las hipótesis que yo creé. Y también hay otra instancia en la que podemos usar el experimento, que es para comprobar las teorías de otros. ¿Está bien? O sea, también podemos hacer experimentos tratando de rebatir o constatar la teoría de otros. Por eso se dice que los experimentos tienen que ser replicables. Tenemos que poder volver a obtener los mismos resultados predichos por el modelo, haciendo el experimento en distintos lugares, de distintas maneras, siempre que contemos con el equipamiento adecuado para el experimento que queremos hacer. Así que muy bien, veo que han leído. Vamos a la que sigue. Cuando hacemos experimentos, tomamos mediciones para poder, a partir de ellas, hacer observaciones, generar modelos y constatar teorías. Pero, ¿qué es medir? ¿Qué hacemos cuando medimos algo? Esto en palabras simples, no se la rebusquen. ¿Qué es medir? Si se lo tuvieran que explicar a un niño, ¿qué le dirían que es medir? Ahí menciona Lucía que es comparar, Medir pero es comparar. lo Bien, importante es que comparamos. bien, entonces, claro, ¿qué cosas comparamos? Por ejemplo, yo puedo comparar qué tan rápido corro
con qué temperatura tengo. ¿Me sirve eso para medir? Y lo que hacemos es medir las propiedades de los cuerpos que pueden ser medidos. Bien, y esas propiedades son distintas propiedades y para poder medirlas yo las tengo que comparar con ¿qué? Supongamos que Con quiero un medirme patrón. la temperatura. Yo me pongo un termómetro, me da cierta temperatura. ¿Con qué estoy comparando? Con un patrón que dice 1 grado centígrado es tanta temperatura. Bien, entonces hay una medida patrón de cuánto es 1 grado centígrado. Entonces estoy comparando cantidades de la misma especie. Estoy comparando cosas que pertenecen a la misma ¿qué? A la misma magnitud. ¿Está bien? O sea, tengo la temperatura es una magnitud. Entonces yo puedo comparar una unidad de temperatura con mi temperatura y ver cuántas veces entra esa unidad en mi temperatura. Si el grado entra 36 veces en lo que me mide a mí la temperatura, tendré 36 grados centígrados de temperatura. ¿Está bien? Entonces estoy comparando siempre cantidad de la misma especie y a esas especies les llamamos magnitudes. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo estoy midiendo el largo de una mesa, ¿qué magnitud sería la que estoy midiendo? El metro. ¿Cómo? Longitud. 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 Y si yo digo metro, kilómetro, centímetro, milímetro, pies, pulgadas, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué son? Unidades. Longitudes. Son unidades, bien, no son magnitudes, son Son unidades unidades. para poder medir esa longitud. Hay unidades que van a ser más apropiadas para unas longitudes y otras que menos. Por ejemplo, si yo quiero medir el radio de la Tierra, usar milímetros no es la magnitud, no es la unidad, perdón, más apropiada. Entonces podré usar otra unidad que me parezca más apropiada. ¿Está bien? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes las unidades? ¿Qué les parece? ¿Alguien en el chat? ¿Franco? Chan. Por ejemplo, chicos, piensen que tienen que cambiar la puerta de su casa. Es importante saber cuánto mide esa puerta, en qué unidades la tenemos que comprar. Sí. Acuérdense que hay que justificar cuando respondemos y no hay problema de que se equivoquen. Estamos acá para equivocarnos, porque equivocándonos aprendemos. ¿Es para simplificar las mediciones? De hecho, no existe medir sin esas unidades, porque imagínense, yo les voy a dar un ejemplo para que vean cuán importantes son las unidades. Yo te voy a pedir que me midas el marco de la puerta para que yo te diseñe la puerta. Y no te doy ningún instrumento de medición, nada. Vos lo vas a medir con tu mano. Me decís, bueno, mira, de ancho mide tantas manos y de alto tantas. Y vas haciendo así con la mano y me vas indicando, ¿no? Me decís, mira, mide tantas manos de largo, tantas manos de ancho. Cuando yo voy y hago la puerta con esa medida, usando mi mano, ¿qué pasó? Me va a salir mal la puerta, probablemente quede mal, no quede bien en el tamaño. Entonces, hasta para algo cotidiano como eso, como lo que mencionaba Franco, hace falta tener en claro una unidad para comparar. Entonces, necesito tener un lenguaje en común con los otros científicos o con las otras personas, de las que hablemos de las mismas magnitudes, que estemos hablando de la misma medición, del mismo experimento. Necesitamos tener un lenguaje en común con el que comunicarnos y una manera común de medir. Por eso es muy importante, estas unidades están definidas de manera conjunta por la comunidad científica y nos permiten conocer las cosas, digamos, a todos de la misma manera, que estas mediciones sean replicables, y sean repetibles, que cualquiera, si lo vuelve a medir, vuelva a obtener lo mismo. ¿Está bien? Si yo ahora voy y mido la misma puerta, o el mismo marco de puerta con mi mano, es muy probable que me dé diferente, porque no todas las manos son iguales, ¿está bien?
Entonces hay maneras de comparar que servirían hasta cierto punto para medir, pero medir tiene que ser algo en lo que busquemos siempre la mayor precisión y exactitud posible. Es un concepto que después lo vamos a volver a retomar. Así que bueno, son muy importantes las unidades porque nos establecen una forma de hacer las mediciones, una forma de con qué comparar lo que estamos midiendo y establecen patrones comunes en los que todos nos ponemos de acuerdo. En ese sentido, por ejemplo, tenemos el Sistema Internacional de Unidades y bajo ese sistema tenemos ciertas unidades que son las que vamos a utilizar dentro de ese sistema para comunicarnos. Y eso nos resulta muy útil. Imaginen, en otra época había algunos usando unas unidades, otros usando otras, y no había tanto acuerdo de cómo medir las cosas. Y a medida que ha pasado los años se ha vuelto cada vez mejor el sistema de mediciones. De hecho, en el apunte les comenta, por ejemplo, que la masa, hay una unidad de masa que está guardada en no sé dónde, bajo 1000 llaves y cuidada y que es de plomo. Bueno, eso ya no es así tampoco. Les cuento que hace muy poco, hace un tiempo, que a todas las cantidades, todas las unidades del sistema internacional se definen en función de lo que se llaman constantes universales. ¿Está bien? Todas se definen en constantes universales como la velocidad de la luz en el vacío, como la constante de Planck. Todas esas constantes son las que se usan ahora para definir estas unidades. Y eso le permite a cualquier laboratorio que pueda medir estas constantes universales tener un patrón propio de unidades. ¿Está bien? Tanto el metro como el kilogramo, como el segundo, todos se definen ahora en función de estas cantidades que son tan importantes en la física, que son constantes. Bueno, esto como dato, no hace falta que lo anoten, no va en el examen, es solamente para alimentar la curiosidad de ustedes. ¿Qué es el error de medición o incerteza? ¿Existe alguna forma de evitar completamente los errores de medición? No, siempre va a haber un margen de error. Siempre va a haber error, siempre, siempre. De hecho, por la mecánica cuántica misma, no hay manera de interactuar con algo sin interferir en la propia medición. O sea, para interactuar con algo al menos hay que verlo. Y para poder verlo necesito que por lo menos interactúe con un fotón. Y ya esa sola interacción puede alterar el fenómeno. Claramente que yo ilumine la hoja mientras mido con una regla un triángulo, o el lado de un triángulo, no afecta mi medición. Digamos, no es comparable. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer un experimento en el que hay fotones involucrados, voy a estar afectando esos fotones del propio experimento. Así que el error es completamente inevitable. ¿Qué podemos hacer con el error de medición o la incerteza? Porque está bien, es inevitable, pero tampoco vamos a medir la puerta con la mano. Podemos hacerlo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer con el error? Lo podemos reducir y lo podemos estimar. Estimar quiere decir saber más o menos cuánto vale algo. Entonces, ahora vamos a aprender cómo saber más o menos dentro de qué rango está probablemente una medición que uno hizo, de acuerdo a qué errores pueden haber ocurrido. Y una aclaración importante es que error de medición no es equivocación. Si yo, por ejemplo, tenía que calcularle la masa a una muestra y me equivoqué de muestra, puse otra muestra, eso no es error de medición, no es incerteza. Eso es una equivocación. Entonces, no tienen nada que ver un concepto con el otro. Cuando decimos error en física, nos referimos al margen de error que tiene algo que hemos medido. O sea, no podemos decir, bueno, medí la gravedad, me dio 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, exactamente, no. Tenemos que decir con qué precisión la medimos para saber en qué rango probablemente esté. Bien, vamos a arrancar ahora sí, viendo los ejercicios modelo que están marcados con asterisco en el práctico. Y ahora sí les voy a pedir que se pongan con su hoja a resolver y vamos a tratar de ir comparando. Yo les voy a tirar algunas pistas a ver si lo pueden resolver por ustedes mismos. Y vamos a ir comparando con lo que yo tengo resuelto. Bueno, en el primer ejercicio dice, observe las unidades de cada una de las siguientes cantidades físicas e indique en base a ello, o sea,
Ponemos el ojo en las unidades. Indique en base a ello a qué magnitud corresponde cada una y si esa magnitud es fundamental o derivada. Y para eso nos da una pista, ¿no? Nos dice ayuda, algunas magnitudes fundamentales importantes son longitud, masa y tiempo. Algunas derivadas importantes son velocidad, aceleración, fuerza, área o superficie, volumen o capacidad. Las magnitudes fundamentales son 7 y están listadas por el sistema internacional. Son solamente 7. Las más importantes que vamos a estar usando son longitud, masa y tiempo. También está ahí la intensidad lumínica, la temperatura, la cantidad de materia, que ustedes en química la usan, miden en moles la cantidad de materia. ¿Y cuál me estoy olvidando? Longitud, masa, tiempo, temperatura. ¿Cuál me falta, Franco? Ah, la corriente eléctrica. La intensidad luminosa, ¿la Y la dijiste? intensidad luminosa la dije, sí. Y falta la corriente eléctrica. Bueno, son esas 7. Todas las demás, entonces, son derivadas. ¿Qué quiere decir derivadas? Que las unidades de las magnitudes derivadas se pueden expresar en función de las unidades de las magnitudes fundamentales. ¿Está bien? Por ejemplo, la velocidad la podemos expresar en metros sobre segundo, en kilómetros sobre hora, en distintas unidades, pero en todos los casos vamos a encontrarnos con una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces quiere decir que esta magnitud es derivada y deriva de una magnitud de longitud y de una de tiempo. ¿Está bien? Son magnitudes derivadas. Bueno, y las fundamentales son las que hemos enlistado. Por ahí se podrían preguntar, ¿pero por qué esas son fundamentales? ¿Son más importantes? No. Se han elegido esas por conveniencia y porque con ese conjunto de magnitudes fundamentales podemos describir todas las otras magnitudes. ¿Está bien? Entonces es un conjunto mínimo de magnitudes en base a cuyas unidades podemos expresar las unidades de todas las demás magnitudes. Bueno, vamos a tratar de empezar con el primero, el C. Me dice que tengo 0,00538 centímetros cúbicos. Y miremos que dice centímetros cúbicos. ¿Está bien? Centímetros cúbicos. Eso es lo que tenemos que poner el ojo ahí. ¿Qué tipo de magnitud, qué magnitud es en concreto y qué tipo de magnitud es? Si es fundamental o derivada. Y en el caso de que sea derivada, pensemos de cuál deriva. Es derivada, porque es de superficie. Del volumen. Es Es de volumen. 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 A ver, se ponen de acuerdo. Es de volumen. Eso está bien. Entonces la magnitud es volumen o capacidad también. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso de 250 centímetros cúbicos, el vaso puede estar vacío también. Entonces esta magnitud, si yo veo el numerito solo, solamente puedo decir que me están queriendo decir o un volumen o una capacidad. Ay, perdón, se me va la presentación. No sé por qué se quiere ir sola. Bueno, entonces tenemos que una magnitud, la magnitud que queda representada acá con esta cantidad puede ser tanto volumen como capacidad. Por ejemplo, podría ser la capacidad de un recipiente o el volumen de un líquido o de un sólido. Y es una magnitud derivada. ¿Por qué será una magnitud derivada? Porque deriva de la longitud del metro. Deriva de la longitud, o sea, como magnitud. No importa tanto ahí la unidad, sino que como magnitud deriva de la longitud. Fíjense que tiene unidades de longitud al cubo. En particular dice centímetros cúbicos. Y les pregunto, ¿centímetro cúbico será una unidad del sistema internacional? Sí. No. No, ¿Cuál será Es la unidad metro para cúbico. volumen del sistema internacional? Para eso tenemos que pensar en la unidad de el longitud. Metro cúbico. el metro cúbico. El metro cúbico, porque la de longitud es el metro, entonces podemos decir el metro cúbico. En esto hago una salvedad. Los litros también pertenecen al sistema internacional, pero son apropiados solamente para cuando hablamos de capacidad o de volumen referido a líquidos, ¿no? Así que, bueno, en general cuando hablemos de sólidos usaremos metros cúbicos, y cuando hablemos de líquidos podemos usar tanto metros cúbicos como litros. En general no vamos a hablar de un sólido en litros, ¿no? Bien. Vamos al siguiente. ¿Lo tienen por ahí?
No quiero que les dé la respuesta y esto se me quiere como adelantar. Esto está en la M, que quiere decir mili, y la G, gramos. Entonces tenemos esta cantidad que está en miligramos. ¿Qué será? Masa. Elemental. Masa. masa. Fundamental. Fundamentales. Masa, muy bien, fundamental. Bien, bien ahí. Acá está. Adivinar. Bien. No, han leído, se nota que han leído, qué bueno. Vamos ahora al concepto de cifras significativas. Habíamos dicho que siempre que medimos estamos cometiendo error, que es inevitable. Y hay maneras en las que podemos estimar este error y maneras en las que podemos dejarlo expresado en una medición. Entonces, supónganse que yo hoy fui a caminar y les digo, ¿sabes que recorrí 1 kilómetro? Si yo les dijera, ¿sabes que recorrí 1000 metros? ¿No sería medio raro que yo diga 1000 metros? Porque 1000 metros querría decir que yo sé con precisión que fueron 1, 0, 0 y más o menos la última 0 metros. Y es muy probable que yo no haya contado, probablemente yo conté las cuadras o más o menos lo marqué, o capaz llevo un relojito de esos que me dicen cuánto caminé, cuántos pasos di, ese tipo de cosas. Pero si yo digo 1 kilómetro es más apropiado, porque estoy diciendo que más o menos 1 kilómetro, puede haber sido 1,1, 1,2, ¿está bien? Entonces, una manera de indicar el error de medición es con cuántas cifras damos el valor. Entonces, no va a ser lo mismo decir 1000 metros en física que 1 kilómetro. Si bien son equivalentes, no es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces me dice, el número de cifras significativas de una cantidad física sirve como indicación de la incerteza con que fue medida. Para cada una de las cantidades del ejercicio 1, o sea, del anterior, indique cuántas cifras significativas tiene. Ayuda para hallar el número de cifras significativas de una cantidad física, esto está en el video, ¿vieron? Debe contar cuántas cifras tiene el número a partir de la primera distinta de 0 incluida en adelante, yendo de izquierda a derecha. Todos los ceros que aparezcan luego de la primera cifra distinta de 0 son significativos y debe contarlos. Si aparece una potencia de 10, la misma no aporta cifras significativas y las unidades tampoco modifican el número de cifras significativas. Entonces, ¿vieron cuando yo les decía 1000 metros versus 1 kilómetro? Si bien matemáticamente son lo mismo, cuando yo digo 1 kilómetro tengo una sola cifra significativa. En cambio, cuando digo 1000 metros tengo 4 cifras significativas. O sea que decir 1000 metros en física quiere decir que tengo mucha precisión. Yo me sé hasta la última cifra en esos metros. En cambio, si yo digo 1 kilómetro, tengo poca precisión. ¿Está bien? Tengo la precisión hasta el kilómetro nomás. Bueno, vamos a verlo en este ejercicio. Ahí. En adelante. Van a intentar hacerlo ustedes y me van a decir cuántas cifras significativas tienen. Tiene 3 cifras significativas. Bien, ahí me dicen 3. Exacto, 3. Sí, 3, profe, ¿alguien tiene difiere? 3. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo las contamos para el que le quede duda de por qué. Lo primero que hacemos es buscar de izquierda a derecha la primera cifra distinta de 0. No nos vamos a fijar en comas ni nada de eso, solamente cuál es la primera distinta de 0. En este caso es el 5. Y esa ya es la primera, cuenta como 1. Y vamos a seguir contando todas, no importa cuánto valgan, todas las cifras que estén después de esta. Entonces tenemos el 5 es 1, 2, 3 cifras significativas. Las unidades no influyen y si hubiera potencia de 10 tampoco. Entonces el número de cifras significativas es 3. Vamos a este otro. Tenemos 5,020 por 10 a la 3 miligramos. ¿Cuántas cifras significativas tendrá? 4. 4. Bien, bien. Fíjense que si yo este número lo diera sin el último 0, sacara este 0, ¿sería el mismo número? No, tendría 3 cifras significativas. Claro, entonces físicamente no son el mismo número. Eso es lo que quiero que vean de importante. Por eso es importante saber que esto es física, que es una ciencia natural,
que es una ciencia experimental, que estamos tomando mediciones y que esas mediciones tienen error. Entonces no es lo mismo decir ese 0 es re importante. Quiere decir que yo medí hasta ese grado de precisión. Si no estuviera este 0, querría decir que medí con menor precisión, que conozco solo hasta esta cifra. Bueno, y les muestro cómo las contamos. Buscamos la primera distinta de 0. Esa ya es 1, 2, 3, 4. Y no cuentan las potencias de 10 ni las unidades. Entonces tiene 4 cifras significativas. Vamos entonces al siguiente punto, al 3. Dice, aproxime a 2 cifras significativas cada una de las cantidades del ejercicio 1. Aproximar, ustedes lo saben hacer bien, porque si yo, por ejemplo, ustedes rinden un examen y se sacaron 95 y yo les pongo 9, ¿vendrían a quejarse o no se quedarían contentos? Sí, me... ¿Habría que reclamar que te pongan un 10 o te dejas el 9? Me dejo el 9, porque es de 5 para abajo. 5 para arriba es 10. No, pediría el 10 porque a partir del 5 se tiene que sumar para arriba. Bien, es importante Claro, que lo 5 sepan inclusive. esto, porque si no les van a bajar la nota y no se lo van a merecer. A ver, si yo me saqué un 95%, eso sería, la nota sería 9,5. Si hay que promediarla, si hay que aproximarla, perdón, entre 1 y 10, o entre 0 y 10, esa nota se aproxima a 10. ¿Está bien? Entonces, todo lo que tenga la siguiente cifra sea 5 o más, va a sumar una a la anterior. Y todo lo que sea entre 0 y 4 se va a quedar como estaba. Fíjense que es mitad y mitad, digamos. El 0, 1, 2, 3 y 4 son 5 números, todos van para abajo. O sea, no le hacen nada, queda como que están más cerca del valor anterior. Y desde el 6, perdón, el 5, 6, 7, 8 y 9, que son 5 también, suman 1 a la cifra anterior. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a tratar de resolver este. $0,0054. A ver, tenemos que aproximarlo a 2 cifras significativas. Entonces vamos a 54. quedarnos solo con las 2 primeras. 5,4. 0,00 5, 54. 4. Bien. 5. Bien. Franco, vos avísame si hay gente que pone en el chat y les vas contestando. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para el que por ahí todavía no lo entendió. Así después pueden hacer el resto de los ejercicios solos y ya los revisamos en la clase por WhatsApp la semana que viene. Ahí se me vino todo junto. Bien, tenemos la primera cifra significativa es esa. La buscamos a la primera. Contamos cuántas queremos, porque nos pueden decir aproximar a 1, a 2, a 3, según la calidad del experimento que estemos haciendo, la calidad de las mediciones, será apropiado usar más o menos cifras. Si nos piden a 2, como nos han pedido en este ejercicio, que es simplemente un ejercicio, más adelante van a empezar a hacer problemas, donde van a aplicar todo lo que vemos en los ejercicios. Entonces, busco la primera, esa ya es 1, 2, ahí ya tengo 2, y miro la que sigue. Es esa. Es mayor que 5, mayor o igual que 5, es 8, y entonces va a sumar 1 a la anterior. Entonces la aproximación me va a quedar 0,0054 centímetros cúbicos con 2 cifras significativas, lo he aproximado. Si lo hubiera aproximado a una sola cifra, me hubiera quedado 0,005 centímetros cúbicos. Bien, vamos al que sigue. ¿Queda alguna duda de esto? No, está todo claro. ¿Te dan idea de para qué uno podría hacer esto? No. Porque a la hora de hacer un ejercicio por ahí queda un poco descolgado, pero después van a ver para qué sirve. Imagínense que yo quiero calcular mi velocidad y que recorrí, no sé, 1 metro en 3 segundos. Hago 1 dividido 3. Hagan 1 dividido 3 en la calculadora. ¿Cuánto les da? Es 0,03 periódico, ¿verdad? Claro, me da periódico. Ese número será válido en matemática, pero en física, si me he basado en 2 mediciones, que las he hecho con un cronómetro y un metro, no puedo decir que tengo infinita precisión, porque si yo digo 0,33333 periódico,
quiere decir que tengo infinita precisión para medir la velocidad. Y eso es falso. Entonces, seguramente lo que voy a hacer es quedarme con una sola cifra significativa, porque los valores que yo les di a ustedes tenían una sola. Yo dije que recorrí 1 metro en 3 segundos, y no les di más precisión que esa. O sea que pueden ser que tengan bastante error esos valores. Entonces no le voy a dar más de una sola cifra significativa a mi velocidad. Será aproximadamente 0,3 metros sobre segundo. Para eso es que lo vamos a usar a esto. Acá lo van a ejercitar, cosa de que cuando lo tengan que usar en un problema, no la pifien. Pero la idea de este ejercicio es practicar antes de usarlo en una situación problema. Bueno, vamos al D. En el caso del D tenemos 5,020 por 10 a la 3 miligramos. Y lo que tenemos que hacer también es aproximarlo a 2 cifras significativas. ¿Cómo dirían que se aproxima? 5.0. ¿5.0 qué? Ah, Por 10 a la menos 3 miligramos. bien. Es importante que no se olviden de poner la potencia de 10 si es notación científica, que no se olviden de poner las unidades. Las unidades son muy importantes porque no es lo mismo decir, yo sí, caminé 3. ¿3 qué? ¿3 metros o 3 kilómetros? ¿Está bien? Es muy distinto. Entonces, siempre es muy, muy fundamental que pongan las unidades. Y la potencia de 10, obviamente, porque hacen que un número sea completamente distinto. Fíjense que si este dice por 10 a la 3, 10 a la 3 es un 1 con 3 ceros, es 1000. O sea que esto en realidad vale 1000 veces más de lo que está acá. Bueno, lo muestro cómo sería para el que le pueda haber quedado alguna duda. Uno busca la primera cifra significativa, la segunda, hasta ahí ya tengo 2. Miro atentamente la que sigue, y como esa está entre 0 y 4, entonces no aporta más cifras, no suma nada a la anterior. O sea, estamos viendo cuál está más cerca, si el 5,0 o el 5,1. ¿Está bien? Y acá vemos que el que está más cerca es el 5,0. Y entonces nos queda eso. ¿Está bien? Vamos a pasar al que sigue. Una preguntita antes. Pero bueno, creo que ya quedó respondida. Fíjense que este termina en 0, 5,0. ¿Por qué no es lo mismo decir 5,0 por 10 a la 3 miligramos que decir 5 por 10 a la 3 miligramos? Implica una mayor precisión poner 5,0 por 10 a la 3 miligramos. Perfecto, perfecto. Esa sería la respuesta. Bien. Vamos al punto 4, perdón, me pasé. Notación científica. Me piden acá que reescriba cada una de las cantidades del ejercicio 1 en notación científica correcta. ¿Qué quiere decir notación científica correcta? Bueno, no es cualquier potencia de 10, ¿está bien? Si yo digo, por ejemplo, 48 por 10 a la 5, ¿es notación científica? Sí, pero no es correcta. No es notación científica. Es uso de potencia de 10, pero no es notación científica. La notación científica implica que tengo que tener el valor expresado de esta forma. Es un número A por 10 a la n. Pero ¿cómo tiene que ser A? A tiene que ser un número real mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. No puede ser 0 tampoco. Por ejemplo, si empieza con 0,5 ya no es notación científica. Tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Menor estricto. No puede ser 10 tampoco. Puede ser 9, 9,9, lo que sea, pero no puede ser 10. Entonces está entre 1 incluido y 10 sin incluir. Y recibe el nombre de coeficiente. Perdón, sí. Y el n es el exponente, o también llamado orden de magnitud, y tiene que ser un número entero, que puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo va a ser positivo ese exponente? Cuando estamos hablando de un número muy grande. Y va a ser, o sea, muy grande comparado con los números entre 1 y 10. Y va a ser negativo cuando estamos hablando de un número chico, más chico que los números comprendidos entre 1 y 10. ¿Me escuchan? Porque me pone que mi conexión es inestable. Sí, profe. Bien. Bueno, y hay que tener cuidado de no afectar el número de cifras significativas, porque el hecho de usar notación científica es una manera diferente de anotar lo mismo, pero no nos tiene que afectar la precisión con la que medimos. ¿Está bien? La notación científica tiene doble ventaja. La primera ventaja ustedes ya la conocen, que es que pueden expresar números muy grandes
y números muy chicos de una manera sencilla. La segunda ventaja por ahí no la tienen tan clara, pero en el video tutorial está bien explicado que muchas veces algunos números no los hemos medido con gran precisión. Por ejemplo, si yo quiero expresar esto de que corrí 1 kilómetro, pero lo quiero en unidades del sí, lo quiero en metros, no puedo decir corrí 1000 metros y que sea preciso, está mal, porque tendría 4 cifras significativas. Entonces, ¿cómo hago para expresar el mismo número con menos cifras significativas y en metros? Bueno, uso notación científica. 1000 metros sería 1 por 10 a la 3 metros. Y ahí ya tendría una sola cifra, que es la que realmente medí. ¿Se entiende eso? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entiende. Sí, Bien. sí. Bueno, entonces tenemos este valor y lo que tenemos que hacer es expresarlo en notación científica. ¿Se animan a hacerlo ustedes? Anótenlo y me van diciendo. Ustedes en el chat, tanto en el WhatsApp como en este chat, lo que pueden usar es el simbolito este, que es como un techito, el acento circunflejo, que se usa a veces en el francés también. Pueden usar eso para indicar potencia. Por ejemplo, ponen 10, ese símbolo 2, y quiere decir a la 2. Y si la potencia es negativa, pónganla entre paréntesis. Eso pueden usar para expresar el valor. Y no se olviden nunca de las unidades. Franco, ¿me estás chequeando el chat? ¿Alguien responde? Sí, Laura, les estoy aclarando lo de 1 kilómetro, 1000 metros, todo eso que Bien. quedó como un Uy, poquito me medio. pasé. Profe, Sí, sería 538 por 10 a la menos 5. ahora vamos a ver. No, sería 538 es un número que está 5,38 entre... por 10. Bueno, volvamos a la definición, ¿no? 538 es un número que está entre 1 y 10, No, No, o sea hay que elaborarlo un poquito Ah, más. claro, claro. Sí. es 5,38 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos. Bien. Bueno, Claro. vamos ahora a hacerlo, así lo Pero ven. chico, entonces la potencia debe ser negativa. Bien, la potencia tiene que ser negativa porque el número es chiquito comparado con los números entre el 1 y el 10. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer la notación científica? Buscamos la primera cifra y vamos a correr la coma tantos lugares como haga falta hasta llegar justo después de la primera cifra distinta de 0. Entonces la hemos corrido, ahí se me puso todo junto, ahí. Ahí la buscamos la primera cifra, corremos la coma un lugar, 2 lugares, 3 lugares, y ahí vamos a poner la coma en el número definitivo. Y como le hemos corrido 3 lugares, la potencia va a tener un 3. Pero va a ser negativo porque el número es chico. Muchos se lo acuerdan esto por izquierda y por derecha. A mí me resulta súper confuso. Por izquierda y por derecha me parece que la gente se confunde más. Entonces, piensen, mi número original, ¿era grande o era chico? Si era chico comparado con los números entre el 1 y el 10, va con potencia negativa. Si era grande, porque lo que tengo que hacer es dividirlo por potencias de 10 para que me dé el número original. Si era grande, yo lo que tengo que hacer es multiplicarlo por potencias de 10 para que me dé el número original. Bueno, entonces conté las 3, tengo 3 lugares, la coma la corrí, si se quiere, hacia la derecha, pero sobre todo piensen en el tema de si es grande o chico el número, y entonces me va a quedar 5,38 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos. Y me gustaría acá que chequeen que no se han cambiado las cifras significativas, es independiente una cosa de la otra. Fíjense que en notación científica siempre vamos a medir re fácil las cifras significativas. Lo único que tenemos que hacer en notación científica para saber cuántas cifras significativas tiene el número es contar las cifras y nada más. No tenemos que mirar más nada porque las potencias de 10 no cuentan y las unidades tampoco, así que contamos las que están acá. Son 3. Vieron que es más fácil que en el número expresado de esta manera. Así que tiene esa otra ventaja la notación científica. Bueno, vamos a este otro. 5,020 por 10 a la 3 miligramos. Ya tiene una potencia de 10. ¿Cómo hacemos ahora con esto? Sería 5020 miligramos. Eso sería originalmente, pero acá pide pasarlo a Sí. notación científica. Ya está en la notación científica correcto. Bien, este es con trampa. Este ya tiene notación científica. Fíjense que el número original, este que estamos señalando acá,
ya está entre 1 y 10. El 5,020 está entre 1 y 10. Y tenemos la potencia acá expresada. O sea que ya está en notación científica. Bien, vamos al que sigue. Pasaje de unidades entre múltiplos y submúltiplos. Dice el ejercicio, exprese cada una de las cantidades del ejercicio 1 en las unidades que se indican. Las mismas, me tapo yo con mi propio chat, son múltiplos o submúltiplos de la unidad dada en 1. Ay. Utilice notación científica y conserve el mismo número de cifras significativas. O sea, en este hay que hacer varias cosas. En primer lugar, tienen que, estas cantidades que teníamos en el ejercicio 1, pasarlas de unidad. El centímetro cúbico este hay que pasarlo a metro cúbico, el miligramo a kilogramo. Estas son múltiplos y submúltiplos. Si bien, por ejemplo, el metro cúbico es la unidad del sistema internacional y el centímetro cúbico no, es muy fácil relacionarlos uno con el otro porque son uno submúltiplo del otro. Y lo mismo pasa con los miligramos y los kilogramos. Así que vamos a empezar con este tipo de pasaje de unidades, que es un poco más sencillo, pero no es tan fácil, ¿no? Cuando tenemos acá unidades como de volumen o de superficie también, que tienen potencia. En ese caso es un poquito más difícil. Les voy a pedir que por favor se olviden de la regla de 3 simple. Y más adelante van a aprender cuándo es válida la regla de 3 simple, que no vale siempre. En este caso, por ejemplo, si usaran regla de 3 simple les saldría bien. Pero en este otro, depende de cómo la hagan. Porque, digamos, no van a poder pasar usando regla de 3 simple con la misma relación que conocen ustedes entre centímetro y metro. Tienen que tener algún cuidado. Y les recomiendo que empiecen a usar lo que hemos visto en el tutorial como factor unitario. Ese factor unitario, que es una fracción igualada a 1, es muy útil para hacer pasajes de unidades. Bien. Bueno, ¿se animan a hacerlos? Y después los chequeamos. Profe, Sí. el primero me dio 5,38 por 10 a la menos 9. A mí también. Bien. Ahí estoy tratando de que me los muestre a todos, pero no me muestra. 5,38, me dijiste, por 10 a la menos 9. Sí, y el otro 5,02. Con las unidades, ¿no? El primero es con metro Sí. cúbico. Bueno, Y el supongo otro que lo con escribieron kilogramo. bien. Está bien, para hablar es medio difícil decir las unidades. Bueno, que los demás quieren contar si les dio distinto, a alguien les dio diferente. Vamos a chequearlo ahora, vamos a ver el paso a paso. Les advierto que por ahí el paso a paso no les coincide exactamente porque hay muchas maneras de hacer lo mismo, pero puede estar correcto igual. ¿Está bien? ¿Alguien le dio distinto o vemos cómo se verifica esto y seguimos? Franco, ¿algo en el chat? ¿Todos dicen lo mismo? Sí, la misma respuesta en el chat. Bien. ¿Contestan mucho? Si no, les damos tiempo para que lo resuelvan. La idea es que se tomen el tiempo que necesiten. ¿Qué me dicen? Por ahora dicen que les da lo mismo. Bien. Bueno, muy bien. Che, están muy afilados. Pero es importante que alguien diga, a ver, acá dice, Juliana dice, yo no entendí cómo se saca si no es con la regla de 3. Bien, vamos a verlo entonces ahora. Vamos a verlo. Hay que tener cuidado porque tenemos un cubo ahí metido. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que un metro está hecho de 100 centímetros. Es como algo que nos resulta natural. Pero un metro cúbico, ¿son 100 centímetros cúbicos? No. Entonces ven que aplicar la regla de 3 nos manda al error. Y esto se lo voy a explicar de la siguiente manera para que lo mediten. Imagínense una caja de cartón que tiene la altura de 1 metro. Toda con forma cúbica la caja.
Imagínense más o menos qué altura será 1 metro, como un niño chiquito, hasta la cintura de ustedes, un poquito más, ¿está bien? Imagínense esa caja, una caja de cartón cuadrada de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿se la imaginan? Eso es 1 metro cúbico. Ese volumen es 1 metro cúbico. Ahora vamos a imaginarnos 1 centímetro cúbico. Imagínense un dado, un dadito o una papita de la ensalada. Una papita que tiene, es muy bonita, chiquitita, prolijita, tiene 1 centímetro de lado, con forma de cubito. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Imagínense esos daditos o esas papitas. ¿Les parece que con 100 papitas llenamos la caja? ¿Que con 100 daditos llenamos esa caja? No, para nada. Para nada. ¿Saben qué llenamos? El fondo llenamos. Podemos poner un dadito en cada lugar del fondo. ¿Pero de qué? ¿De todo el fondo? No, de un lado nomás. ¿Está bien? Si yo pongo 100 daditos, lleno solamente una liniecita de la caja. O sea que tengo que hacer 100 de esas para llenar solo el fondo. Y de toda esa cantidad tengo que hacer 100 para arriba para llenar toda la caja. Imagínense la cantidad bestial que hay de cubitos. ¿Cuántos cubitos hay? Bueno, hay 100 al cubo. ¿Está bien? Hay 100 al cubo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ver cómo no aplicamos la regla de 3 simple de esa forma, porque nos vamos a equivocar. O sea, si sabemos que 1 metro son 100 centímetros, 1 metro cúbico son 100 centímetros, todo al cubo. El 100 también al cubo, ¿está bien? Los metros al cúbico y el 100 también va al cubo. Eso no lo hace la regla de 3 simple, ¿está bien? Así que para eso vamos a tener que pensar nada más un poco en las equivalencias que tenemos. Bueno, lo vamos a desarrollar ahora, que este es el más difícil. El D está más fácil, pero el C es difícil. Vamos a desarrollarlo. El ejercicio dice que miren esta tablita, que la tienen ustedes disponible en el práctico. Igual hay otras más lindas, capaz, que puedan buscar en internet. Pero en esta por lo menos tenemos qué significan estos símbolos. Por ejemplo, la C es centi, la M es mili, mu, la letra griega es micro. Esto no hace falta que se sepan todas de memoria. Con que sepan hasta mili y hasta kilo, estamos bien. De todos modos, es importante para ustedes saber lo que son los mega, los giga, los tera, porque usan computadoras. Y fíjense que cuando hablamos de bits, siempre hablamos de cantidades exorbitantes, así que hablamos de números grandes. Y cuando hablamos de cosas muy chiquitas, por ejemplo, hablamos de las longitudes de onda de la luz, hablamos en nanómetros. Cuando hablamos de, no sé, de cuestiones muy pequeñas, también podemos llegar a usar micrómetros. ¿Está bien? Así que bueno, estas serían las más importantes y lo que significa cada prefijo. Entonces, C significa centi y significa 10 a la menos 2. O sea que si yo tengo 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Si yo tengo 1 centilitro es 10 a la menos 2 litros. Si tengo 1 centigramo es 10 a la menos 2 gramos. ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a remarcar la que vamos a usar, esta sería la que vamos a usar ahora. Y vamos a hacer, digamos, los pasos necesarios para esto. Puede ser que los hayan hecho en otro orden y no va a estar mal, ¿está bien? Yo lo primero que hice fue pasar a notación científica el número. Lo pasé a notación científica por comodidad, porque después me van a aparecer, esto lo puedo hacer al final si quiero, pero cuando haga el pasaje de unidades me van a aparecer más potencias de 10 y las voy a querer juntar con estas. Como ya lo habíamos hecho el pasaje de notación científica en el ítem anterior, yo lo ocupé directamente. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que voy a hacer es convertir los centímetros que están acá en celeste a metros. Y ojo, porque están al cubo. Así que lo que hice fue poner la parte celeste, son mis centímetros, equivalen a 10 a la menos 2 metros. Pero todo ese centímetro que está acá, todo ese centímetro está elevado al cubo. Esta es una manera rápida de hacerlo. Se puede hacer más complicado haciendo toda la fracción unitaria, ¿está bien? La fracción, perdón, la fracción parcial, o ¿cómo se llama? Siempre me equivoco con eso. Se me mezcla con cálculo. El factor unitario. El factor unitario. Factor unitario. Que es una fracción, por eso se me hace lío. Claro. Bien. Entonces esto está elevado al cubo.
¿Se acuerdan qué pasaba cuando teníamos un producto de dos cosas? Acá tenemos el producto de 10 a la menos 2 por metro. El metro también es una cantidad. Y están elevadas las dos al cubo. El producto es elevado al cubo. ¿Qué pasaba con ese cubo? ¿Se distribuye? Se multiplicaban. Se Se distribuye entre el 10 a la multiplican menos las 2 y el potencias. metro. Entonces tengo metros cúbicos y también tengo 10 a la menos 2 al cubo. Y cuando tengo potencia de potencia, ¿qué pasaba? Se multiplican las potencias. Perfecto. Entonces me va a quedar, aplico potencia de potencia, me va a quedar, este 10 a la menos 3 yo ya lo tenía, ¿no? Es el que tenía antes. Y me va a aparecer ahora 10 a la menos 6, que viene del 3 por el 2. Y también me aparecen los metros al cubo, porque el cubo lo distribuí entre las dos partes. ¿Está bien? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos potencias de igual base. ¿Qué Se pasaba suman. cuando teníamos producto de potencia de igual base? Se suman. Las potencias se suman. Se suman los exponentes, muy bien. Entonces tenemos potencia de igual base, se suman los exponentes y nos queda este resultado final. Bien, ahora que lo explicamos así paso por paso, ¿alguien quiere que vuelva sobre algún paso? ¿Algo no se entendió? Bueno, el silencio es bueno para mí, significa que sí se entendió. Pero si quieren digan sí, Profe, porque si no, no... Sí, ¿quién ha hablado? profe, yo lo hago de otra forma. Está bien, te puede salir bien de otra forma, por ejemplo usando la fracción. Podrías haber puesto la No, equivalencia entre los centímetros cúbicos y los metros cúbicos directamente. Por ejemplo, sabemos que van saltando en vez de 10 en 10, los submúltiplos y múltiplos cuando están al cubo van saltando de 10 a la 3 en 10 a la 3. Entonces, si paso del metro al decímetro, hay un factor de 10 a la 3, perdón, al centímetro. Si paso al decímetro, hay un factor de 10 a la 6. Si paso al milímetro, hay un factor de 10 a la 9. O sea que esa es otra manera con la que sí lo pueden hacer también. O sea, hay como por lo menos 3 maneras que pienso ahora de que se puede hacer. claro, voy corriendo la coma. Si está el cubo, la voy corriendo de 3 lugares. Es eso. ¿Cómo sería correr la coma en este caso? Porque acá no, la única coma es esta. Claro, sí, pero escribo todo el número entero, o sea, sin la notación científica, y si está en centímetros y lo quiero pasar a metros, corro para adelante y agrego ceros. O sea, corro 3 lugares y hago 0,0, o sea, 0,000000538. Y ahí, en vez de pasar a centímetros cúbicos, paso a decímetros cúbicos. No sé si se entiende. Sí, pero claro, pero si corres 3 ceros, eso puede ser re confuso para otras personas. Si vos corriste 3 ceros, te corriste del centímetro, puede ser al metro o al decímetro, según para qué lado lo corriste. Pero si vos tuvieras que correr desde el kilómetro, por ejemplo, hasta el milímetro, cada uno de esos pasos que corriste, entre kilómetros y milímetros, es un cero que corres. Pero si es entre kilómetros cúbicos y milímetros cúbicos, entonces cada vez que te corres un factor de 10 a la 3, corres un factor de 1000, ya sea multiplicando o dividiendo según para qué lado vas. Me parece que por ahí esa metodología, si bien puede funcionar cuando el caso es fácil, cuando el caso es complicado, igual vas a necesitar saber lo de las fracciones, ¿está bien? Lo del factor unitario. Okay. O sea, el factor unitario lo vas a usar igualmente en otros ejercicios. Y lo vas a usar mucho en química, sobre todo, por eso también se los doy. Bueno, pero está bien, mientras te haya dado bien y los pasos sean correctos, o sea, lo importante es que el desarrollo sea correcto. A mí me interesa que ustedes aprendan técnicas que no sepan hasta ahora. Si vos ya lo hacías así antes, trata de aprender esta nueva, porque así lo vas a saber hacer de muchas maneras distintas. Si uno tiene más métodos, tiene más herramientas y tiene la capacidad de hacer más variedad de cosas y usando la herramienta que sea más apropiada en cada caso. Si el caso te parece fácil, vas a usar la herramienta que te resulta más fácil. Si el caso te parece complicado, vas a usar la herramienta que te garantice más seguridad en el resultado. ¿Está bien? Sí. Pero hay siempre muchos métodos para hacer las mismas cosas. Y eso está bueno que lo sepan desde ahora, porque más adelante cuando hagamos problemas de, no sé, tiro vertical, por ejemplo, se van a encontrar con que un compañero usó una ecuación, otro usó otra,
uno hizo una estrategia, otro hizo otra estrategia, y no va a estar mal. Nunca hay una sola manera de resolver algo. Así que bueno, eso es importante que lo tengan en claro. Vamos al siguiente, entonces, el siguiente es más fácil. Tenemos que pasar de miligramos a kilogramos. Ustedes ya me habían dicho cuánto les daba. ¿Me lo repiten? A ver si lo chequeamos ahora. A mí me dio 5.020 por 10 a la menos 3 kilogramos. Bien, vamos a chequear si eso es así. Ay, perdón. Ahí está. Bueno, nosotros lo que queremos es ir desde acá donde he marcado en rojo, que son los mili. Ahí, ¿por qué se pone esto? Ahí. Queremos ir desde los mili hasta los kilos. Entonces fíjense que primero tenemos 3 lugares. Del mili al centi, del centi al deci, del deci al gramo. Y después otros 3 lugares. Y se me pone todo así automático, no sé por qué. Como si lo hubiera practicado con tiempo y no. Me falló el PowerPoint. Bueno, ahí. Entonces, en lo primero que hemos hecho, este primer paso, hemos corrido desde el miligramo hasta el gramo. El gramo es una unidad más grande que el miligramo. Y hemos ido 3 lugares, o sea que van a ser 3 potencias de 10. Entonces, 1 gramo es equivalente a 10 a la 3 miligramos. Y cuando vamos desde el gramo hasta el kilogramo, vamos 3 lugares más. O sea que 1 kilogramo, el que está más abajo, el más grande, es 10 a la 3 gramos, 1000 gramos. O sea que en definitiva el kilogramo es 10 a la 6 miligramos. Hemos corrido 10 lugares hasta llegar y el kilogramo es una unidad más grande que el miligramo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a usar esa relación. Yo ahora en la próxima, filmina, como diría el presidente, voy a poner esta misma relación, la voy a repetir para que no se nos olvide y el número también va a volver a aparecer. Entonces, a partir de esa relación yo me voy a generar un factor unitario. Tengo que pensar para qué lado quiero ir yo. Si yo lo que quiero es convertir algo que está en miligramos, pasarlo a kilogramos, necesito que los kilogramos del factor unitario estén arriba para que se puedan quedar esos y simplificarse los miligramos con los miligramos. ¿Está bien? Si yo quisiera hacer el pasaje inverso, pasar de miligramo a kilogramo, de kilogramo a miligramo, tendría que hacerlo al revés, o sea, me convendría despejar la ecuación esta, de la manera inversa, que me queden los 10 a la 6 miligramos arriba y el kilogramo abajo. Eso el otro día me lo preguntaron en el otro grupo que tengo, porque les daba dudas si la podían usar de una u otra manera. Fíjense que esta fracción es 1, así que yo podría haberla despejado así o despejado para el otro lado, y voy a usar la que más me convenga, la que necesito. Vamos a hacer entonces este valor, lo vamos a multiplicar por 1, que no le va a pasar nada si lo multiplico por 1, y ese 1 va a ser el factor unitario. Entonces ahí me aparece el factor unitario. Y fíjense que efectivamente, si lo hubiera usado al revés, no me hubiera servido para hacer el cambio de unidades. Usado así, voy a poder simplificar los miligramos con los miligramos. Y fíjense que tengo ahí una potencia de 10 en el numerador y una en el denominador. Tengo 10 a la 3 arriba y 10 a la 6 abajo. Y las unidades ya me quedaron en kilogramos. ¿Qué pasa con esas potencias? Se restan. ¿Se acuerdan? Cuando tenían división de potencias de 10, los exponentes se restan. Entonces me queda 3 que estaba arriba menos el 6 que estaba abajo. Y entonces me queda 10 a la menos 3. Así que me va a quedar 5,020 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Qué es lo que ustedes me habían dicho, no? ¿Alguien le da distinto? No, así me da. Perfecto. Franco, ¿alguien en el chat que tenga alguna duda de esta parte? Profe, a mí la calculadora me saca el último cero, me pone 5,02 por 10 a la menos 3. Carolina, ¿no? No, Pilar. Ah, Pilar. Bueno, ahí otra chica me levantó la mano. Carolina, ahora vamos a hacer la pregunta.
¿La calculadora cómo te dio? 0,02, 5,02, perdón, por 10 a la menos 3. ¿Es el mismo número? Claro, pero me sacó el 0 final. Claro, porque la calculadora no hace física, la calculadora, hace matemática. Ok. Para la calculadora Bien. ese 0 está de más, pero vos sabés que no. Ajá. Entonces por eso yo les Sí. puse en el ejercicio, cuidado, ojo, no pierdan cifras significativas. Entonces te salió bien, la cosa es que ahora prestemos más atención a las cifras significativas. No por hacer un pasaje de unidades vamos a andar perdiendo cifras. ¿Está bien? Cuando hagamos pasajes entre múltiplos y submúltiplos no se nos van a afectar las cifras significativas. Cuando hagamos pasajes entre distintos sistemas de unidades, nos pueden dar números con infinitas cifras. Por eso en esos casos nos van a avisar con qué precisión quieren el número. ¿Está bien? Nos van a decir o nosotros lo vamos a evaluar. Y mirá, si todos los datos te los dieron con 2 cifras, el resultado final dalo con 2, porque de dar más de 2 sería mentir. ¿Está bien? Estaríamos diciendo algo que no tenemos manera de corroborar. ¿Se entendió entonces? Bueno, eso preguntaba Pilar. Y Carolina, Sí, que me había gracias. levantado la mano. Me figuraba acá como que alguien preguntaba. Bueno, paso al que sigue. Vamos muy bien, así que interrumpan. Si tienen dudas, no hay ningún problema. Bueno, pasaje de unidades entre Profe. diferentes sistemas. Sí. Todas las que tengan, las que ya estén en notación científica, va a ser solamente eso, tipo lo del factor unitario. No tienen relación, Eso. una cosa con la otra. Una cosa es la notación científica y otra cosa es el pasaje de unidades. Es probable que te pidamos las dos en un mismo ejercicio, pero son dos cosas distintas. Cualquier número lo puedes expresar en notación científica. En cambio, el tema de las unidades, por ahí uno quiera hacer un cierto pasaje de unidades porque lo necesita. Por ejemplo, porque las unidades con las que está trabajando no son las más apropiadas, o porque quiere comparar con otra cantidad que está en otras unidades, y ahí surge la necesidad de hacer cambios de unidades. Supongamos que ustedes tenían esta cantidad en miligramos y la querían pasar al sistema internacional para poder publicarlo esto. O querían pasarla a kilogramos para poder compararla con el peso o la masa, perdón, de una persona. Para ver qué tanta diferencia hay entre esto, que no sé qué sería, la masa de algo, y la masa de otra cosa que ustedes conocen. Bueno, las necesitan en las mismas unidades. Y por eso uno haría un pasaje de unidades. Y todos los primeros ejercicios son eso, son ejercicios, no son problemas. Cuando vayan al test de la primera unidad, después de haber hecho todos los ejercicios de la guía, van a rendir un test. Ese test no es solo para evaluarlos, sino para ponerlos a prueba. Es un test que tiene algunos ejercicios más difíciles y que va a tener más problemas que ejercicios. Y ahí se van a ir entrenando ustedes de cómo puede llegar a ser un examen, qué tipo de preguntas les podemos hacer. Siempre el objetivo de estos ejercicios es tomar práctica para después aplicarlo a un problema real. Entonces supongamos que esta masa que te habían dado tan chiquita era la masa de un medicamento, por ejemplo. La masa con la que le tenían que poner del compuesto importante a un cierto medicamento. Y la querés comparar con la masa total de la pastilla o con la masa de los excipientes del medicamento. Bueno, las vas a querer en las mismas unidades. Entonces, pongámosle que lo querés todo en unidades del sistema internacional, lo expresarás en todo en kilogramos. Y por eso hacemos el pasaje de unidades, pero no hay una correlación entre una cosa y la otra. Sí es cierto que si yo lo quería, además, en notación científica, me conviene en algún punto, puede ser antes o después, no hace falta que lo hagan cuando yo lo hice, este número ya estaba en notación científica, pero en el anterior, vamos a ir al caso anterior, fíjense que el número que teníamos no estaba en notación científica inicialmente, y yo podría haber hecho el pasaje sin tener en cuenta eso, dejando acá el 0,0538 hasta el final. Pero cuando me pidieron hacer la notación científica, tendría que haberlo hecho, poner ese número en notación y juntar las potencias. No sé si eso ya responde más a la pregunta, si entendí bien la pregunta. Sí, gracias. Bien. ¿Alguien más? Si quieren pueden usar eso de levantar la mano ahí a través del sistema, porque me avisa y me figura ahí
de inmediato. Bueno, entonces en este caso habíamos visto... Yo Sí. quería decir que también podríamos haber puesto en el numerador 1 por 10 a la menos 6 kilogramos y abajo 1 miligramo. Sí, exacto, muy bien, claro. Yo en vez de haber puesto esta relación con 10 a la 6, yo la puse así porque me resulta más intuitivo, que el kilogramo es grande y que tienen que entrarle muchos miligramos. Le tienen que entrar, de hecho, 1.000.000 de miligramos al kilogramo. Un 1,6 ceros. Pero también podría haber expresado esto de otra manera. Podría haber puesto que 10 a la 6, a la menos 6, perdón, 10 a la menos 6 kilogramos son 1 miligramo. Y me hubiera dado lo mismo, ¿no? Hubiera puesto esto acá como 10 a la menos 6 acá arriba, acá abajo un 1, y hubiera juntado directamente la suma de esas potencias y me hubiera dado lo mismo. Ven que hay muchas maneras de plantear lo mismo. Esta es solamente una, que es la que yo hice, pero en general a todos se nos puede ocurrir de una manera diferente y pueden ser todas válidas. Bien, vamos al pasaje de unidades entre diferentes sistemas de unidades. Este es el ejercicio 6. En este caso les quiero avisar que nunca les vamos a tomar en un examen que ustedes sepan de memoria cuánto vale una milla, cuánto vale un pie, cuánto vale, no sé, una unidad que no sea de las comunes, digamos, de las que más usamos. Lo que vamos a hacer en esos casos es darles una equivalencia y pedirles que usen esa equivalencia que les dimos para sacar el valor. Así que, por ejemplo, en este tienen que hacer el B, dice 55 millas por hora, es una... ¿Qué magnitud es? Velocidad. Velocidad. Muy bien, es una velocidad o tiene unidades de velocidad. Podría ser una rapidez, ya más adelante vamos a ver la diferencia entre velocidad y rapidez, pero tiene unidades de velocidad, así que está bien. Y las millas entonces son unidades de longitud y las horas obviamente unidades de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para pasarlo? Vamos a tener que hacer dos pasajes dentro de la misma cuenta. Primero pasar, o al mismo tiempo pasar las millas a metro, que son las unidades del sí, y las horas a segundo, que son las unidades del sí para el tiempo. Bueno, hagan ese pasaje y me cuentan cuánto les da. Acuérdense que lo pide con dos cifras significativas. La equivalencia la buscamos en internet. ¿Cuánto es una milla? Ah, perdón, pero lo primero que tenía que hacer yo es mostrarles el apéndice. Acá está, esa, ahí está la equivalencia. Una milla es eso. Fíjense que nos lo da con 7 cifras significativas de precisión esto, de la relación, pero bueno, nuestro número original no tenía tantas cifras, así que el ejercicio pide que al final de todo aproximen a, creo que dice 2. Ahora lo chequeamos. Bueno, ahí copiaron todos la equivalencia, el factor. Ahí se las copié en el chat, Laura. Buenísimo. Bueno, entonces teníamos esto, las 55 millas por hora, que hay que pasarlas al sí. Dijeron ustedes muy bien que es una velocidad. La velocidad es una magnitud derivada. Las unidades de la velocidad entonces derivan de otras, que son las de longitud y las de tiempo. Así que tenemos que ir de unas de longitud a otras y de unas de tiempo a otras. Y nos pide utilizar notación científica y dos cifras significativas. Así que acá, un ejercicio que ya empieza a reunir más cosas. Está el pasaje, que no es tan difícil el pasaje. Está el tema de las cifras significativas y el tema de la notación científica. Tenemos ahí varias cosas para tener en cuenta en el mismo. Profe, me da 24,58 metros sobre segundo. Ahí escuché muy bajito. ¿Cuánto? 24,58. 24,58. Bien, y eso hay que pasarlo a notación científica y hacerle dos cifras significativas. A mí me da 0,59. ¿La equivalencia la tienen bien? Vuelvan a mirar ahí. Bueno, yo me voy a anotar los números que me dijeron para comparar después. ¿Cuánto me dijeron? Había una chica y un chico. Si quieren, díganme su nombre cuando hablen. 24,58. 24,58.
metros sobre segundo, ¿no? Sí, sí, me lo puso. Bien, ese número sería tu pasaje de unidades. ¿Todo les da igual? A mí 24,59. 24,59. A mí también como 59. Bien, ¿y eso tiene dos cifras significativas como pide el ejercicio? Ay, perdón, ahí. Dos cifras pide significativas. ¿Cuántas tiene? En los dos casos que me dieron de respuesta. Eran 4, así que quedaría en 25. Bien, Con dos 25. Entonces la respuesta es 25 metros sobre segundo. Eso está expresado, 25 metros sobre segundo, ¿está expresado en notación científica como pide acá? No. No, porque el 25 no está entre 1 y 10. ¿Cómo lo ponemos en notación científica? 2,5 por 10 a 1. Por 10 a la 1 o por 10 solo, no hace falta que pongan la potencia ahí. Yo la voy a poner para que les quede, metros sobre segundo. Bueno, vamos a chequearlo. Yo lo voy a hacer paso por paso por las dudas de que alguien en este tiempo no lo llegue a hacer o no lo entienda. Y después les voy a mandar el PDF de esto directamente al chat ahora, así ya les queda por lo menos lo que se vio acá. No les garantizo que vaya a estar el video, pero por lo menos el PDF sí. Bien. Entonces, ya esto lo habíamos aclarado, estaba dicho. Esta era la relación que vamos a usar. Ahí está la relación. A partir de esa relación, yo tengo que sacarme un factor para convertir, el factor unitario. Factor unitario quiere decir que este factor es algo que multiplica, o sea, lo voy a meter multiplicando mi número. Unitario quiere decir que vale 1. O sea, si yo multiplico cualquier número por 1, no le hago nada, no le hago ningún daño. Poder usar esto para mantener el número equivalente, pero cambiado de unidades, es lo que me resulta útil y me permite mantener siempre el símbolo de igualdad en el pasaje de unidades. Bien. Entonces, ese es el factor unitario que voy a usar para lo que es, perdón, se activó solo, ahí. Ese es el factor unitario que voy a usar para lo que es el cambio de las unidades de longitud. Y fíjense que como yo tenía millas sobre hora, necesito que las millas me aparezcan abajo, cosa de que se simplifiquen y me queden arriba, que está en metros. Y con las horas pasa al revés. Yo tengo que pasar de horas a segundos, necesito entonces que los segundos estén abajo y las horas arriba, porque los segundos me tienen que quedar abajo, en el denominador. Entonces les he marcado con distinto color cada factor unitario. Y ahora vamos a hacer la cuenta. Fíjense que puse primero ahí el factor unitario de las millas con los metros, después el de las horas con los segundos, simplifico las millas con las millas, simplifico las horas con las horas, y ahora con lo que me quedó, ¿qué tengo que hacer? Me quedó en las unidades que yo quería, están los metros, que están acá, los segundos que están acá, me quedó en metros sobre segundo, pero todavía tengo que hacer la cuenta, ¿está bien? Entonces lo que voy a hacer es hacer esa cuenta, la voy a hacer en la calculadora, a mí me dio eso en la calculadora. Los que me dijeron 24,58 y 24,59, en realidad estaba bien, el número exacto es ese, es 24,5872, ese es exactamente. Tiene todas esas cifras. Eso matemáticamente. Físicamente nos pidieron hacer la aproximación a 2 nada más. Así que todos lo aproximaron correcto. ¿Está bien? Lo que no tienen que hacer es ir aproximando sucesivamente. Por ejemplo, el 2 lo saco, el 7 me hace un 9 este, el 9 me hace un 6 este. No, eso está mal. Entonces, bueno, hemos hecho este número y lo que queremos saber es si el 24,5872 está más cerca del 24 o más cerca del 25. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El 24,5872 está más cerca del 24 o más cerca del 25? Del 25. 25. Bien, ven que cuando se los pregunto así todos lo saben. Pero cuando se ponen a hacer una aproximación, algunos la van a pifiar por hacerlo así, digamos, muy como de memoria, como tratando de repetir algo que les enseñaron. Y no, usen su sentido común. Ese sentido común lo vamos a ir refinando. La idea es que ese sentido común se vaya transformando en lo que le vamos a decir sentido físico. Es como el sentido arácnido de Spider-Man, pero para hacer física, ¿está bien? En el sentido físico. Es al sentido común sumarle conocimiento, sumarle lo que sabemos de física. Eso nos va a ayudar a darnos cuenta, por ejemplo, si el resultado de un problema tiene sentido o no tiene sentido.
si el resultado de un problema físicamente es posible o es ridículamente imposible. Nos va a ayudar a no equivocarnos tanto cuando resolvemos problemas, analizando el resultado. Bueno, entonces hicimos la cuenta con la calculadora, colocamos el valor, y todavía este valor no está ni en notación científica, ni le hemos pasado de unidad, ni lo hemos aproximado a 2 cifras significativas como se pide en el ejercicio. Si no me lo piden, lo dejo así. Pero como me lo han pedido, hago la aproximación. Seguramente me lo piden porque no es tan buena la calidad de la medición. Fíjense que el número original tenía 2 cifras. Y me han pedido que este también lo dejen 2. En general, cuando hacemos cálculos, siempre empeora la calidad del número. O sea, mientras más cuentas yo hago con un número, más le bajo la calidad a esa medición. ¿Está bien? Nunca va a mejorar. Si yo, por ejemplo, mido no sé, la velocidad a la que voy en el auto y el tiempo que me tardé en ir de no sé dónde a no sé dónde, con eso quiero sacar la distancia va a ser de menos calidad, ese valor, que los 2 que yo medí. Siempre empeora la medición. ¿Está bien? Eso se llama propagación del error. No vamos a hacer nosotros cuentas con eso, pero sí es importante. Santino, por favor, ¿podés bajarle el volumen a eso? Va a salir mi hijo en la grabación. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar la notación científica, que como bien dijeron ustedes, es por 10 a la 1, queda. Que es bastante fácil de ver, pero he visto mucha gente que se equivoca y le pone -1 porque ven esto de la derecha y la izquierda. Les recomiendo que piensen si el número es más grande o más chico que los números entre 1 y 10, sin incluir al 10. Porque si ustedes lo piensan en función de derecha o izquierda, a veces nos confundimos. Mucha gente se confunde izquierda con derecha hasta manejando. Así que, digamos, me parece a mí que es más intuitivo pensar si el número es grande o es chico. Este era más grande, no wow que grande, pero era más grande, y entonces la potencia es positiva. Finalmente, hacemos la aproximación. Acá lo que vemos es que tenemos una cifra, 2 cifras, miramos la siguiente, es 5, suma 1 al anterior y nos queda 2,5. Es decir, está más cerca del 2,5 que del 2,4. Y ahí nos quedó ya con la potencia de 10 y las unidades, todo incluido. ¿Alguna duda de ese? No, profe, yo dudas no tengo, pero sí me está costando bastante, así que después voy a ejercitar más y cualquier cosa le pregunto. Por eso tienen más o menos la misma, a ver, tienen mucha cantidad de ejercicios en esta guía. En las otras van a tener más o menos la misma cantidad de ejercicios para hacer solos que los que van a hacer conmigo. Pero en estas les he dejado muchos más, porque sé que este es el tema que más cuesta. Y la clase que viene los vamos a revisar. Y si en el medio tienen dudas, pueden mandarle un mail a Franco, que le va a dejar su correo electrónico, o a Juan, que es el otro tutor, que también le voy a pedir que les mande su correo. En realidad, a lo largo de la semana que viene seguro van a recibir un video de ellos presentándose y dando sus datos. Y después de la clase de consulta, si alguna cosa quedó sin ver porque no alcanzó el tiempo, porque era muy difícil, no se entendió, también pueden recurrir a los tutores nuevamente para pedirles ayuda. ¿Está bien? Y aprovechen el grupo, úsenlo como grupo de foro. Pongan ahí, tengo tal duda, la anotan y alguien del grupo que la vea, que por favor le ayude. Y así cuando ustedes tengan una duda, también alguien los va a ayudar. Lo único que les voy a pedir, no por ustedes, porque la verdad que se portan re bien en el grupo, pero traten de evitar lo que sea conversaciones muy personales o ponerse a hacer muchos chistes seguidos. Obviamente que el humor es bienvenido dentro del chat si están resolviendo un ejercicio, algún meme, algún sticker, pero no mucho seguido, porque después cuando alguien busca las dudas de otro para contestarlas, o busca las respuestas, o lo que se hizo la clase anterior, no lo encuentra. Se encuentra con un montón de cosas, le vuelven loco con el chat. Entonces, traten del WhatsApp, usarlo de manera inteligente, usarlo como foro de dudas, para ayudarse entre ustedes, que no son tantos, así que se van a poder ayudar bastante bien. Y les sugiero que si quieren hacer grupos de estudio o grupos de charla para divertirse y para irse conociendo, porque la verdad que entrar a la facultad también tiene ese aspecto social tan lindo, tan positivo, háganse grupos aparte. Si los quieren publicitar dentro de mi grupo no tengo problema. Si quieren poner el link
y publicitar su grupo de charla o de ayuda de otro tipo, con cuestiones académicas, administrativas, que se van a dar una mano entre ustedes, o para conocerse y charlar, háganse grupitos aparte y déjenlo como para usarlo para las dudas de física, que se los recomiendo mucho porque realmente muchas de las dudas las terminan resolviendo entre ustedes. Por ahí yo puedo redondear después, si en la siguiente clase, cuando vea las dudas que han hablado, puedo chequear a ver qué dudas me dejaron y cuáles se contestaron entre ustedes y cuáles no, y retomar desde ahí. Bueno, vamos al ejercicio 7 y ya estamos bastante bien, estamos casi terminando con los que vamos a ver. Igual si tienen alguna duda, si queda alguna duda, me dicen, porque yo acá puedo meterme al PowerPoint y usar el editor de ecuaciones. Y si quieren resolver algo ahora, lo podemos resolver. No hay problema. Lo resolvemos en vivo y en directo. Bien, cambio de unidades entre diferentes sistemas de unidades. Este es otro, pero en vez de pedir, digamos, pide un enunciado ligeramente distinto que el anterior. Dice, investigue a qué magnitud corresponde cada cantidad física. Este está fácil, pero las otras hay que investigar un poquito en internet. Investigue a qué magnitud física corresponde a qué magnitud corresponde cada cantidad física, y si la misma es fundamental o derivada. Exprese cada magnitud en las unidades que se indican. Utilice 3 cifras significativas. ¿Se entendió? Entonces es usar 3 cifras significativas, hacer el pasaje de unidades. No pide notación científica. Si no la pide no hace falta, pero tampoco está mal. O sea que la pueden hacer o no. Y hay que decir qué magnitud es y si es fundamental o es derivada. Bueno, ¿lo piensan? Me quedaron todos callados. No los quiero asustar. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. Si quieren se pueden activar el micrófono y decirla. Por ahí a coro, si les sale. ¿De qué magnitud estamos hablando cuando hablamos de algo que está en centímetros cúbicos o en litros? Volumen. Volumen, bien. O capacidad. También podría ser capacidad, claro. Volumen o capacidad. 1500 centímetros cúbicos podría ser. ¿Qué se imaginan con 1500 centímetros cúbicos? ¿Están familiarizados con algo de centímetros cúbicos? ¿Recuerdan algo de la casa? Cocina. De la cocina, Sí, claro. un volumen de una pileta, no sé, algo así. No, Sí, las tazas. Por ejemplo, las tazas vienen en centímetros cúbicos, las mamaderas. Ah, sí. Las mamaderas de los bebés, por ahí algunos si tiene hermanito, o alguno no sé si es papá o es mamá, también en el grupo. Los medicamentos, a veces la cosita esta vienen en milímetros cúbicos, ¿no? Pero los centímetros cúbicos son más apropiados para los vasos, las tazas, las mamaderas, ese tipo de cosas. Y los litros los vemos, ¿en qué los vemos? En las botellas, la botella de gaseosa. También en litros a veces se expresan cantidades más grandes. Por ejemplo, el agua que entra en una pileta la podemos llegar a ver en litros. Nada más que va a ser un número mucho más grande. Bueno, y acá son 1500, son bastantes. 1500 litros, imagínense. Serían 1000 botellitas de litro y medio. ¿Qué podremos llenar con eso? Bueno, entonces eso es lo que nos tenemos que imaginar. Bueno, y entonces vamos a hacer este pasaje de unidades. La magnitud de esto dijimos que era el volumen y es la magnitud, no importa en qué unidad esté expresada, esa magnitud como magnitud, ¿es fundamental o es derivada? Derivada. Si bien Derivada. los litros, acá yo le he puesto entre diferentes sistemas de unidades, pero en realidad son del mismo. El litro, no del mismo porque acá tenemos centímetro cúbico. El centímetro cúbico no es del sí, pero el litro sí. El litro es del sistema internacional, pero es el más apropiado para los líquidos, no para los sólidos. Y el centímetro cúbico puede ser tanto para líquidos como para sólidos, y no es del sistema internacional. Hay un sistema que se llama CGS, que usa el centímetro para la longitud. En ese sistema los volúmenes se expresan en centímetros cúbicos. Esto se los cuento, no va en el examen. Bueno,
Profe. ¿Quieren hacer el pasaje y me dicen cuánto les da? Me dio 1,50 por 10 a la menos 6 litros. Pedía con 3 cifras significativas. 1,50, bien. Por 10 a la Menos 6. menos litros. 6 litros. ¿Todos opinan igual? ¿Alguien le da distinto? A mí me da 1,5. A mí me da 1,5 nada más. Ay, perdón, sí, me da 1. 1,5 litros. ¿Solito? 1,5 por 10 a la menos 6. ¿Y eso tiene 3 cifras significativas? No, 1,50 litros. 1,50 litros directamente. Sin el 10 Sí. a la no sé cuánto. Sí. ¿Vamos a chequearlo? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que lo chequemos? ¿Vamos a eso entonces? Bueno, acá está la relación que está en el apéndice que hemos agregado al final del práctico. 1 litro es 1 decímetro cúbico. Hay otras relaciones. Hay una que dice que 1 centímetro cúbico es 1 mililitro. Esa también la pueden usar. De hecho, en los exámenes yo siempre les voy a poner las dos para que usen la que más les guste. Porque a veces es más fácil pasar después del mililitro a litro que pasar de decímetro, ¿no? Que es medio fiera de decímetro. No estamos acostumbrados a los decímetros. Pero acá lo vamos a hacer así, como lo propone el práctico, para ensayar, justamente. Mientras más difícil sea, mejor, porque nos pone a prueba. Bueno, tenemos 1500 centímetros cúbicos y lo queremos pasar a litro. Habíamos dicho que la magnitud es volumen o capacidad y es una magnitud derivada. Y acá vamos a tener, empecé con los colorcitos otra vez, espero que les guste. Tengo unos centímetros acá adentro. Esos centímetros son equivalentes a una cantidad en decímetros. Los centímetros son más grandes o más chiquitos que los decímetros. Más chicos. Más chicos. Los centímetros son más chicos. Bien. A ver, vamos a volver. Y acá yo me equivoqué entonces, me parece. ¿No? Va a estar mal. ¿Qué opinan? Miren este desarrollo y me dicen si está bien o está mal. ¿Qué cosa puede estar mal ahí? Ahí pusiste 1500 litros de resultado. No, O la 1,5. coma en el español, la coma es decimal. Justo... Ah, no. ¿Está bien? Fíjense si les ¿Cuántas A ver, pensemos un cifras poco. significativas había que haber? Viene en el metro, vamos a ver, teníamos la tablita anterior, perdón que vuelva tanto para atrás, pero para que veamos en la tabla. Ven, acá, tenemos deci y centi. Y teníamos la relación entre deci y centi es de 10, ¿no? Pero deci es más grande. O sea que 1 decímetro está hecho de 10 centímetros. ¿Está bien? Vuelvo ahora al ejercicio. Yo quiero que lo tengan claro, sino que pasa muy rápido. Bueno, entonces habíamos dicho que 1 decímetro está hecho de 10 centímetros. Por eso yo acá lo he puesto al revés. Lo que he hecho es poner 10 a la menos 1. O sea, 1 decímetro, acá, perdón, 1 centímetro, es la décima parte de 1 decímetro. ¿Se entiende? El centímetro, que está en rojo acá, es agarrar al decímetro, partirlo en 10 y agarrar una de esas partes. Por eso es 10 a la menos 1. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, entonces si está bien claro ese paso, porque es medio confuso, porque ahí uno podría haber usado también una fracción si uno quería, un factor unitario.
pero yo me lo quise hacer más fácil y a veces por ahí para algunos puede ser más confuso. Entonces, como el decímetro es 10 veces el centímetro, para expresar un centímetro lo que tengo que hacer es al decímetro partirlo en 10 pedacitos y tomar uno. Entonces ese es, este 10 a la menos 1 decímetro es equivalente al centímetro. Y ahora tengo nuevamente potencia de un producto, la potencia se distribuye entre los decímetros y el 10 a la menos 1, y la potencia de potencia se multiplica entre sí, entonces me va a quedar 10 a la menos 3 y decímetro cúbico. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Además tengo este número que es 1500. 1500 es un número del orden del 10 a la 3. Así que por eso después se me va a achicar el numerito. Bueno, simplifico los decímetros cúbicos con los decímetros cúbicos y me queda 1,500 litros. ¿Por qué me queda? La coma es de decimal. ¿Por qué me queda 1,500? Y porque este 10 a la menos 3 es lo mismo que dividir por un 1 con 3 ceros. Es lo mismo que dividir por 1000. Entonces me queda 1500 dividido 1000, que es 1,500 litros. Eso todavía tiene 4 cifras significativas. Así que con 3 sería aproximadamente 1,50 litros, que es lo que me habían dicho ustedes, así que estaba muy bien. No sé cómo lo hicieron, qué pasos siguieron, pero evidentemente lo han hecho bien, si no, no les hubiera dado. Y bueno, hay varias maneras. Podría haber puesto acá la fracción que me da la equivalencia, acá adentro de este cubo, podría haber puesto la equivalencia. También podría haber hecho lo que decía el compañero, de que cuando me corro de un lugar al otro en volúmenes, no hay un factor de 10, sino un factor de 10 al cubo. Entonces ahí ya me hubiera salido en un solo paso. Si yo quiero pasar del centímetro al cubo, al decímetro al cubo, hay un factor de 10 a la 3. Y ese factor va a ser 10 a la menos 3, porque estoy pasando de esta unidad, el centímetro cúbico, que es más chica que el decímetro cúbico, que es más grande. Entonces el número tiene que ser más chico. ¿Está bien? Si paso de una unidad chica a una unidad grande, el número que yo tenía me va a quedar más chico. Bueno, y vamos a este ejercicio de la parte de mediciones y errores. De esos también tienen varios. Después si quieren preguntar por alguno más, tal vez alcanzamos. Nos quedan 15 minutitos. Este ejercicio me pide que analice todo lo que es una medición. Y esto bueno, es una medición sencilla, que uno dice, bueno, una tontera, pero más adelante las mediciones se van a ir complicando. Y todos los que trabajen con fenómenos naturales y que tengan que tomar mediciones van a necesitar dar cuenta del error de las mediciones. Si ustedes ven el apunte teórico, tiene mucho más contenido, no se les va a evaluar la última parte, solamente lo que vemos en los ejercicios. Pero está bueno que lo lean para tener una perspectiva de qué es lo que van a ver en Física 1 después. Hay distintos tipos de error, que eso sí vamos a hablarlo, y hay, digamos, todos estos tipos de errores se suman al error. O sea, uno no solamente tiene el error que genera el instrumento de medición, y hay que tenerlo en cuenta todos. Pero nosotros, para hacer nuestros primeros pasos en el error, vamos a estimar el error solamente con el error de apreciación del instrumento. No vamos a tener en cuenta otras fuentes de error, como podría ser variaciones en las condiciones climáticas, atmosféricas, no vamos a tener en cuenta errores sistemáticos, o sea, todo eso, vamos a hacer preguntas más bien de interpretación o teóricas, pero no vamos a hacer un ejercicio en el que sumemos ese error al otro error. ¿Está bien? Tampoco el error estadístico, no les voy a dar una tabla con 50 mediciones para que ustedes saquen el promedio y después la desviación estándar y con eso el error estadístico. Léanlo, sepan que existe y seguro en Física 1 ya les van a pedir un poquito más. ¿Está bien? Eso es interesante porque yo tomando una sola medición tengo el error de apreciación, pero tomando un montón de mediciones de algo, yo puedo hacer estadística con eso y mejorar la calidad de mi medición, mejorar la precisión. Así que eso es muy importante. Y otra cosa que puedo hacer para mejorar una medición es mejorar la parte de los errores sistemáticos, o sea, no cometer errores sistemáticos, que son errores que pasan cuando el instrumento está mal calibrado. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero bueno, creo que en el video tutorial queda bastante claro que cuando tenemos, por ejemplo, una balanza que está mal calibrada,
nos va a dar una masa que no corresponde. Pero siempre se va a equivocar para el mismo lado. Por ejemplo, si me tomo yo mi masa, me va a decir 5 kilos de más, y si se sube a la balanza mi hijo, también le va a decir 5 kilos de más. Y como todos nos ponemos en la misma balanza, nadie se va a dar cuenta que está mal la balanza. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Y cuando nos vayamos a otra balanza, una balanza mejor, que podría ser la balanza de un nutricionista que está súper bien calibrada. ¿Está bien? Entonces, hay varias maneras. Una cosa que tenemos que hacer es tratar de estimar el error. Otra cosa que tenemos que tratar de hacer es de reducirlo. Para reducirlo podemos hacer muchas mediciones y hacer estadística. Y para evitarlo, pues, digamos, podemos evitar una parte del error. La parte que podemos evitar es la parte de los errores sistemáticos, y se evita haciendo una buena calibración del instrumento, comparándolo con unidades patrón o comparándolo con otro instrumento mejor. Les cuento que cuando yo empecé, después, bueno, en realidad para mi tesis de licenciatura, hice mediciones en un laboratorio de resonancias magnéticas. Y me tocaba meter a un equipo grandote, complicado, o con una varilla finita, una muestra chiquitita, chiquitita. Y bueno, yo cuando ponía esa muestra, tomaba mediciones, pero claro, esas mediciones podían darme cualquier cosa si el instrumento no estaba bien calibrado. Entonces lo que se hacía para calibrar ese instrumento, que medía campos magnéticos y eléctricos, era meter una muestra patrón, que te traía el equipo, la traía guardada en una cápsula toda cuidada, de que no se ensucie, había que tener ciertas normas para cuidarla. Yo sacaba con una pincita limpia todo, la capsulita, la ponía en la varilla, la metía a la varilla, medía, y ya tenía una medida patrón. Y entonces comparaba con esa medida patrón. También pasa lo mismo con las balanzas. Las balanzas de platillos traen siempre un set de masitas con las que uno puede calibrar la balanza de platillos. Y también hay otros instrumentos que uno directamente los compara con un instrumento, otro instrumento que sea el patrón de medida, ¿está bien? Por ejemplo, una regla, cuando la fabrican, la compararán con una regla de mejor calidad, para ver que estén bien. La diseñarán en función de eso. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Se entiende? Vamos a resolver este. Franco, ¿todavía estás por ahí? Sí, todavía acá. Bien, bueno, en este les voy a pedir que lo vayan pensando, lo vayan haciendo y pueden poner la respuesta en el chat. Lo único que no van a poder poner en el chat es la última, que es esquematizar el intervalo de confianza. Así que, bueno, esa dibújenla y la comparan ustedes mismos. Bueno, me dice, indique el valor L medido a partir de la observación de la figura. No sé si la ven bien grande como para que se vea bien el valor. Yo me tengo que pegar a la computadora. ¿Cuánto dirían que vale L? L, la longitud de la tablita esta. 6,7. 6,52. No, no sería 52 porque cada una de las rayitas chiquititas me da un milímetro. Puede ser 6,7, yo veo 6,7, pero tal vez alguno puede ver 6,7. ¿Está bien? 6,7. Bien. En general todos ven 6,7. Pero se dan cuenta que no está justo clavado en el 6,7, que es un poquito más. Bueno, con esta regla, ¿puedo dar más precisión? ¿Puedo saber si es 6,72? No, porque llega hasta los milímetros. ¿Saben cómo podría saber más? Con un instrumento que se llama micrómetro, que te permite, para cantidades pequeñas como esta, que es una piecita de madera, medir con más precisión. Tiene un tornillo con el que uno ajusta y hace un ajuste fino. Y mira, bueno, a veces hacíamos ese experimento en el laboratorio de medir cosas con el calibre o el tornillo micrométrico. Ahora no la hemos incorporado por obvias razones, y porque siempre son tantos que el instrumento hay que repartirlo entre demasiada gente. Pero bueno, después lo pueden buscar en internet para que vean cómo se puede medir, por ejemplo, el ancho de una tapita, el grosor de un pelo, se puede medir con eso. ¿Está bien? Pueden medir cosas mucho más pequeñas. Bueno, entonces dice, indica el valor, ya lo tenemos. Calcula el error de apreciación del instrumento. En esto es importante saber que el error de apreciación en un instrumento depende de si es analógico o digital. En los instrumentos analógicos
son estos instrumentos que tienen una escala graduada y que hay una aguja que me indica el valor, o yo lo tengo que ver a ojo dónde engancha, como en la regla. Y fíjense que hay un continuo de posibilidades, pero la escala graduada me ayuda a darme cuenta de dónde está el valor. Por eso se llama analógico. Los instrumentos analógicos tienen continuas posibilidades para los valores medidos, como por ejemplo el velocímetro del auto, cuando es con aguja. Ese velocímetro con agujita es un instrumento analógico. En cambio, el velocímetro de un sensor digital es un instrumento digital. Y nos va a dar valores digitales, o sea, van a ir de uno en uno en la menor unidad que tengan. En el instrumento analógico vamos a tener una escala graduada. La mínima escala se le dice a la menor diferencia que haya entre dos rayitas. Acá, ¿cuál sería la mínima escala? La diferencia entre, por ejemplo, el 7 y el 7,1. Esa Un diferencia milímetro. Un milímetro. Un milímetro, que también lo podemos decir en centímetros. ¿Cómo sería? 0.1 centímetro. 0.1 centímetro, 0,1. Yo les voy a pedir que, ya que todos lo estamos haciendo en español, nos manejemos siempre en español con los números también. La coma la vamos a usar para los decimales y el punto para indicar, digamos, de a 3 cifras. Por ejemplo, si queremos expresar el número 1000, en general voy a tratar de no ponerle punto para no confundir, pero si ponemos el número 1000, llevaría un punto después del 1. Y ese no sería una coma, sería un punto porque es el punto que me indica, bueno, en inglés exactamente al revés, por eso se los aviso. Porque algunas cosas que pueden buscar en internet las van a encontrar exactamente al revés, que se usa así. Entonces, bueno, cuando en un examen se encuentran un número que tiene puntos, esos puntos son los puntos que indican dónde está, por ejemplo, el salto de la unidad de 1000 a la centena. ¿Está bien? O la unidad de millón con la centena de 1000. Esos son los puntos para dividir el número, para poder verlo más cómodo. Y vamos a usar solamente coma para los decimales, así no hay lugar a confusión. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí. Bueno, está muy bien, entonces esa es la mínima escala. Y el error es la mitad de la mínima escala. O sea, con el ojo podemos apreciar más o menos la mitad de la mínima escala. En total, mitad de la mínima escala para un lado, mitad de la mínima escala para el otro. El ancho del intervalo que vemos es la mínima escala, pero el error es la mitad, porque el error lo vamos a poner como el valor más menos y ahí va el error. El error es la mitad de la mínima escala. O sea que cuando armemos nuestro intervalo de confianza, donde más probablemente caiga la medición, va a tener mitad de la mínima escala para un lado, mitad de la mínima escala para el otro, de manera tal que todo el intervalo es del ancho de la mínima escala. ¿Se entiende eso? O igual ahora cuando lo resolvamos se va a entender más. Sí. Quedaría como más o menos la mitad de la mínima escala. Más o menos la mitad de la mínima escala. Perfecto. Por eso le decimos que el error es la mitad de la mínima escala. Y el ancho sería del intervalo 0,5 es la milímetros. mínima escala. Es completo. Bien, entonces, ¿cuál sería el error en este caso? Que produce ese Más o incremento. menos 0,05 0,5 milímetros. centímetros. Díganme la unidad, porque depende de la unidad si está bien o está mal. Sería la Y mitad si del lo haces en milímetro. centímetros, si lo haces en centímetros, pasándolo te quedaría más o menos 0,05 centímetros. Bien. ¿Y si fueran milímetros? 0,5 milímetros. Perfecto. Bueno, ahora vamos a las respuestas y vamos a ver si les salió todo bien y el esquema está bien. Y ya vamos a tener que cerrar porque puede que algún otro profe necesite usar el Zoom para la clase de las 4. Bueno, tenemos la longitud, 6,7 centímetros. Alguno lo puede haber hecho en milímetros. Las dos son válidas. Como no nos dicen, puede ser cualquiera de las dos. El error, 0,5 milímetros, que es lo mismo que 0,05 centímetros. También las dos son válidas. Cuando escribamos el error, la medición completa con su error de manera científicamente correcta, que no quiere decir usar notación científica, solo que estamos expresando el número con su error, nos va a quedar así: 6,70 más menos 0,05 centímetros o 67,0 más menos 0,5. Me avisó una profe que en el práctico, que en la guía de teoría, perdón, que es más vieja, digamos, no la he armado yo, no les pone este 0 acá. En los cálculos que hace. Yo no voy a armar ningún ejercicio en el que haya ambigüedad respecto de eso, pero lo más correcto es siempre poner que el error y el número tengan la misma cantidad de cifras, ojo, cifras decimales. ¿Está bien?
tienen que tener el error y el número la misma cantidad de cifras decimales. Eso hace que el número tenga la cantidad de cifras significativas correcta. ¿Está bien? El error siempre tiene que caer en la última cifra del número. Fíjense acá. Esta es la última cifra del número, este 0. Yo hubiera puesto 6,7, pero como esta tiene 2 cifras decimales, le voy a agregar un cerito acá. De manera tal que el error me cae, la primera cifra del error, justo en la última cifra del número. Entonces va a tener la cantidad de cifras significativas correctas, va a tener 3 cifras significativas, o sea, me va a decir la precisión del número recién empieza a joder en la última, ¿está bien? Eso quiere decir la cifra significativa. Esta me la sé, y esta más o menos. Eso serían las cifras significativas. Pues ahora que lo tenemos al lado del error, se entiende más, me parece. Y si quieren expresar en milímetros, hubiera sido lo mismo, pero en milímetros, 67 más menos 0,5. Y como este tiene una cifra decimal, yo le agregué 0,0 a este para que me quede con la misma cantidad de cifras decimales. De manera tal que fíjense que no importa en qué unidades lo haga, siempre me quedan la misma cantidad de cifras significativas para el número. ¿Está bien? Bien. Esto si no sale esta vez, sale la próxima, porque tienen muchos para practicar, así que Bien, si no bien. sale, va a salir. Ujú. No se preocupen. Bueno, y el intervalo de confianza sería, yo lo hice para uno solo, no lo hice para los dos, lo hice para los milímetros. El intervalo de confianza sería un intervalo que arranca en 67 menos 0,5, que sería 66,5. Y termina en 67 más 0,5, acá. ¿Qué quiere decir intervalo de confianza? Que yo no puedo asegurarte que la tablita mide 67 milímetros, pero sí te puedo asegurar con una gran probabilidad, diría un 90% más o menos de probabilidad, que la medición que yo hice cae en ese intervalo. O sea, sería muy raro que el valor real de la tablita sea 68 milímetros. ¿Está bien? Y sería muy raro que el valor de la tablita sea 66. Tendría que haber medido muy mal, haberme equivocado. No que sea un error nada más. Un error de precisión. Entonces, lo que yo les aseguro es que mi medición es 67 más menos ese valor y que el valor real cae con alta probabilidad adentro de ese intervalo. ¿Está bien? Eso es lo que significa el intervalo de confianza. Bueno, ¿se entendió hasta ¿Te ahí? puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esta presentación está subida en algún lado? Se las voy a mandar ahora. Dale. Les voy a mandar el PDF nada más, para que lo tengan ya. Pero me estoy grabando. Así que si logro comprimir el video, lo voy a subir a YouTube. Si me cuesta mucho y no se quiere subir, bueno, queda solamente el PDF. Dale, no hay drama. Bueno, espero que quede. Bien, y ahora entonces queda lo último, que es un mensaje que tengo para ustedes, y ya cortamos. ¿Lo quiere leer alguno? Bueno, ustedes son los científicos del futuro, así que se tienen que empezar a preparar. Y la tarea que tienen que hacer para prepararse para la próxima semana es una solita. Es hacer los ejercicios que quedan. Si de un ejercicio ustedes ven que lo entienden súper bien y que les aburre, bueno, lo dejan ahí, no hagan todos. Pero me parece recomendable hacer todos los ejercicios de la guía para practicar y tener bien claro este tema. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, profe. Ahí voy a cerrar la pantalla, salvo que tengan alguna pregunta de la pantalla misma. No, profe, está todo bien. ¿Todo Todo bien bien? por hoy. Listo. Voy a dejar de compartir, Profe. así los puedo saludar. Sí. Una pregunta de la materia. ¿Las autoevaluaciones van a ser acumulativas o de cada tema? Cada tema, les cuento un poquito cómo está organizado. Ok. De cada tema tenemos una clase como esta, en la que los voy a estar acompañando, explicándoles ejercicios de la guía, que los van a ir haciendo ustedes simultáneamente y vamos a ir comparando. Les voy a dar el tiempo para que resuelvan. Voy a tratar de hacerlo cada vez más interactivo. Y la clase de consulta va a ser más interactiva. Ustedes ahí me van a mandar, en nuestro caso es por WhatsApp, en otros casos no, pero en nuestro caso ustedes me van a mandar en el WhatsApp, yo les voy a ir pidiendo.
a ver tal, que me mande el ejercicio tal, me va a mostrar cómo le está saliendo, dónde tiene el error, dónde le cuesta. Vamos a ir en orden en la guía revisándola toda. Si no llegamos con algo, van a acudir a los tutores. Una vez terminado el tema, en las 2 clases que se dio el tema, lo que van a hacer es que se va a habilitar un test online de Google Forms. El test online es de dificultad mayor que el práctico, ¿saben? No se asusten. Es más difícil que el práctico. Háganlo tranquilos, a conciencia. Van a tener 2 semanas para resolverlo. Les recomiendo resolverlo en la primera porque se van a empezar a atrasar, si no. Pero si han tenido algún problema o algo, van a tener 2 semanas. La fecha de finalización, la fecha de cierre, es estricta. Después no se va a permitir que sigan metiéndose a rendirlo. Así que bueno, van a tener esas 2 semanas para rendir ese test. Una vez que se cerró el test, digamos, su nota, si es menor que 6, si está desaprobado, nos va a servir a nosotros para ofrecerles más ayuda, para que yo le avise a los tutores, che, hay estos chicos que están con dificultades, ayudémoslos. No determina nada la nota, simplemente hay que hacerlo y la obligación es hacerlo. Es como lo que reemplaza la asistencia. Ustedes no tienen obligación de asistir a mi clase, pero sí tienen obligación de hacer ese test. Eso se va a tomar como asistencia. Son 5 tests en total, 1 por cada unidad. Probablemente para la última unidad no les demos 2 semanas, les demos 1 porque va a haber menos tiempo. Pero para todos los demás les vamos a dar 2 semanas. Bien, hay que hacerlo nada más, es obligatorio hacerlo. Si aprueban todos con más de 6, o el criterio que pongamos nosotros en ese momento, puede ser que pongamos otro criterio, pero con 6 seguro, van a tener un premio a la hora de rendir el examen global. Para aprobar la materia hay que rendir un examen global y aprobarlo. Si lo desaprueban, van a rendir un recuperatorio. Si rinden mal el recuperatorio, entonces ya quedan libres. Si quieren volver a rendir la materia, se van a inscribir a lo que se llaman pruebas generales de conocimiento. El examen va a ser de las mismas características. Va a ser igual al estilo del global o del recuperatorio. No es distinto. Pero se llama así, prueba general de conocimiento, porque pueden acceder no solo los que cursaron y desaprobaron, sino también alumnos que vienen sin haber hecho el curso y quieren rendir directamente. Así que bueno, todos ellos pueden acceder a ese examen. Bueno, ¿alguna duda más de eso? Piensen que el nivel lo vamos a ir subiendo, yo los quiero entrenar. Primero van a hacer ejercicios, después van a hacer problemas, después van a hacer estos tests, y después van a tener exámenes de práctica que están subidos ya, un global de mentirita, digamos, de práctica, que se los voy a subir cuando sea la fecha cercana al global. Y también tienen prácticas extra que son desafío, tienen algunos ejercicios que son desafiantes, que son de dificultad superior a un examen. Entonces ahí tienen material de sobra si ustedes quieren entrenarse para los exámenes. Gracias, profe. Chao. Bueno, profe, Bueno, eso gracias. sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Después me Bueno, cuentan por profe, el WhatsApp. chao. Cualquier otra Gracias, duda, profe. me Chao. cuentan por el WhatsApp. Un abrazo, Dale, que anden muchas todos muy gracias. bien. Chau, chau. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Gracias. Fin de semana. Una cosa, Chao, profe. una última pregunta. Sí, ¿Clase de consulta es la próxima clase de consulta? ¿Es el 2 del 10? la próxima clase de consulta es dentro de una semana. Díganme que no es feriado. Siempre va a Están ser el todas mismo en el día. mail igual, ¿no? Con ustedes El va a ser siempre... 25. ¿Vieron la invitación que les mandé? Sí. La próxima clase, está todo puesto en la descripción del grupo de WhatsApp. La próxima clase Acá, es por 25 WhatsApp. del 9. La próxima clase es por WhatsApp y recién la otra es por videollamada. Esto más que nada para que ustedes, si lo están haciendo por datos, manejen su gasto económico en los datos. Sí, sí. Bueno, espero que Buenísimo. les haya Les iba a gustado. decir, Laura, que mientras tanto me pueden ir consultando a mí. Sí, ya le pueden empezar a consultar a los semanas que- tutores. Yo ahora voy a tratar de este fin de semana subirles unos saludos de ellos y dándoles los datos de ellos. Bueno, cualquier duda por el WhatsApp, así no molestamos acá en el chat de la Facu, que lo van a seguir Dale, usando otros buenísimo. profes. Muchas gracias. Bueno, profe.